Ya. Muy buenas tardes, mis hermanitos. Bienvenidos a la casa del Señor. Es una referencia a casa del Señor, pero no es la casa del Señor porque nosotros somos la casa del Señor. Él mora en cada uno de nosotros. Pero estamos en el templo en el que una vez Cristo estuvo predicando. Entonces, bienvenidos y vamos a empezar alabándole a nuestro Señor Jesucristo con el himno 89 de nuestro himnario Celebremos. Entonces, como ya usamos dos himnarios, vamos así referenciando para que no se pierdan. Con el himno 89 dice en los Salmos 146:2: cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Con el himno 90: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. En el Salmo 45:4 dice: generación a generación celebrará tus obras. Y tantas obras que ha hecho Dios en nuestras vidas, en tiempos pasados y en las que sigue haciendo. Entonces, cantemos fuerte. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y tu grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Gloria al Señor, que todos los días debemos de exaltarle. Algunos han de decir: bueno, me despierto, doy gracias. No. Exaltarle, dice el cántico aquí, y es lo que el Rey se merece. Obviamente, qué bonito que todas las mañanas se acuerden de Dios, pero más bonito sería que le exaltemos desde la mañana viendo sus grandezas. Amén. Vamos a seguir cantando el himno 25. De Jehová cantaré. Y como todos dice el Salmo 89:1: las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. Vamos ahí. De Jehová cantaré yo, las misericordias cantaré. Cantaré, de Jehová cantaré yo, las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo, las misericordias cantaré. De Jehová cantaré yo, las misericordias, grandes misericordias
maravillas cantaré, con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré, con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré, tu verdad proclamaré, pues eres Dios poderoso y fiel, tu verdad proclamaré, pues eres nuestro Rey escudo. Suavito. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré. Gloria a Dios, qué bonito ese himno. Cada maravilla que Cristo ha creado para nosotros de exaltarle. Les comento que yo siempre, cuando veo el Cotopaxi en su máximo esplendor, ¿cómo no darle gracias a Dios por tan hermoso regalo? La mañana mismo, el despertar, el abrir nuestros ojos, es un regalo que Cristo nos ha dado. El estar aquí es porque Cristo les mantuvo todo este tiempo y les tiene en sus manos poderosas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta linda tarde, Padre. Gracias porque estamos aquí alabándote, cantándote, Padre. Gracias por tus misericordias, Padre. Por ser tan bueno en todo, Papito. Te alabamos, Padre. Y recuerda que siempre estarás en nosotros y nosotros en ti, Padre Santo. Te amamos, Papito, y te entregamos todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar el himno 22. Bendeciré al Señor. Dice en 2 de Corintios 29:30. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. No les voy a decir que se inclinen, sino que adoren de corazón. Ya explicó la anterior semana nuestro pastor Carlos qué es adorar. Obedecerle, ¿no? Pero también yo creo que es cantarle también de corazón, dándole, ¿cómo se dirá? La honra que se merece. Esa es una manera de adorar. Vamos ahí, bendeciré al Señor en todo tiempo. Vamos ahí. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis problemas me libró. Una vez más, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Gloria a Dios que nos ha librado de todos los temores y de todos nuestros pecados. Amén, qué bonito. Y dice un versículo en el Salmo 66. Salmo 66. A ver. Salmos 16. Dame poniendo Salmos 16, Brayita. El Salmo 16 no existe. Solo el 16, desde el 1.
Vamos a ver qué dice el 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y qué bonito, pues, ¿no? Cada uno con nuestra certeza y nuestra seguridad, que nuestra vida no depende de nosotros, sino la que vive en nosotros. Amén. Eso, pues vamos a darle paso a nuestro pastor Carlos. ¿Cuál será su bello mensaje el día de hoy? Ay, sí, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy estamos pocos, pero ustedes creo que son los más fieles del quincho, ¿verdad? Amén. Te parece que me he equivocado. Amén. Muy bien. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda un poco de lo que vimos la anterior semana? ¿Alguien? Así brevemente, ¿alguien se acuerda? Ya, Romanos, ¿qué más? Ya, de Pablo, ¿qué más? Bueno, sí, yo les hago el recuerdo, no se preocupen. La anterior semana vimos podríamos decir que vimos cuando una persona verdaderamente conoce a Dios, podríamos decirlo de esta manera. Cómo Dios llega a transformar a un punto tan elevado. Vimos el ejemplo de Moisés, que al inicio él no quería ciertas cosas de realizar, luego él estuvo dispuesto a sacrificarse, y lo mismo fue lo que vimos la anterior semana de Pablo, que Pablo estaba en cierto grado dispuesto a ofrecerse o sacrificarse con que el pueblo judío conozca de Dios. Y el punto es que hoy día al Pablo afirmar eso, se sobreentiende que Pablo está diciendo que el pueblo judío no tiene a Dios, que por eso él está dispuesto a entregarse para que ellos tengan a Dios. Entonces eso es lo que se sobreentiende, ¿verdad? Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este momento y que Él sea enseñándonos a través de las Escrituras. Vamos a orar. Amado Señor Dios, te damos infinitas gracias por tus sagradas Escrituras que cada día nos permiten edificarnos más en ti. Cada día son el alimento que necesitamos para formar en nosotros un hombre conforme a lo que tú quieres para nosotros, Dios eterno. Sigue moldeándonos a través de este tiempo, a través de los estudios de tu palabra, Dios eterno, que ese ejemplo de Pablo y de ti mismo, Dios eterno, sea una gran manera a dónde mirar y con quién ponernos de frente para ver cómo están nuestras vidas, Dios. Te damos gracias por este tiempo, guíanos en todo el momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer en el 9, capítulo 9, en el versículo 6. Vamos a leer hasta déjenme buscarlo un ratito. Del 9, capítulo 9, del versículo 6 al 13. Y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito:
a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, este tema me pareció muy rico en enseñanza, pero muy difícil para explicarlo tal vez, porque primero en el versículo 6, Pablo afirma, a ver, no porque yo estoy diciendo que ustedes ya no tienen a Cristo, que ustedes por rechazar a Dios, esto no quiere decir que la palabra de Dios haya fallado. Porque, como les dije hace un momento, como se sobreentiende que el pueblo judío no aceptó a Cristo, eso quiere decir que no tienen a Dios, que no son parte del reino de Dios. Entonces, antes que a Pablo le hagan otra pregunta, por así decirlo, él ya se adelanta a responder, esto no quiere decir que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué dice esto? Porque la palabra de Dios, una de las promesas de Dios fue que ese pueblo elegido, el pueblo seleccionado por Dios, era el pueblo judío. Y a través de él iba a ser de bendición, iban a ser benditas muchas personas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ahora Pablo se diga que él tiene a Dios, a Cristo, y los demás no? Entonces, cualquiera puede decir, entonces la palabra de Dios falló, entonces Dios se equivocó, porque él dijo hace muchos años, Abraham dijo que nosotros íbamos a hacer, entonces se equivocó todas las escrituras. Entonces Pablo, para no tener que dar toda esta explicación, dice de una vez, no que la palabra de Dios haya fallado. Entonces, a ver, si estás diciendo que la palabra de Dios no falló, pero antes de seguir un poco, y aquí viene un tema interesante. Muchos no aceptaron, este pueblo judío no aceptó a Jesucristo porque no cumplió las expectativas que ellos querían. No cumplió su forma de interpretación, no las cumplió. Muchas de las veces puede suceder lo que le sucede a este pueblo, ¿no? A ver, en tu palabra dice esto y no me estás cumpliendo, Dios. Pero tenemos que entender que nuestras interpretaciones erróneas no van a hacer que se haga la voluntad de Dios porque nosotros entendemos mal. Grandes errores que hoy existen, ¿no? Es las malas interpretaciones de la Biblia, las malas interpretaciones de su palabra. Eso es lo que le sucedió al pueblo judío. Pero no porque ellos lo mal interpretaron, Dios, bueno, es que me entendieron mal y tengo que acomodarme a lo que ellos dijeron. No es así. Entonces, aquí podemos pensar brevemente en que la palabra de Dios nos dice que no pasará ni una jota, ¿verdad? Ni una tilde antes que se cumpla todo lo que esté escrito. Solo para recordarles y afirmar que la palabra de Dios no ha fallado y no falla todavía. Hubo muchas de las veces en las que ciertas ubicaciones, ciertos pueblos estuvieron en duda, pareciera que no concordaba con la Biblia, pero el tiempo e investigaciones se llegaron a la conclusión de que sí, afirmativamente lo que decía la Biblia, pues eran los pueblos, eran los lugares. El tiempo, en vez de desacreditar a la palabra de Dios, lo único que hace es afirmar más que en serio es Dios hablando. Solo les hago un pequeño recorderis de esto para seguir. Entonces, y aquí, luego de afirmar de que la palabra de Dios no falló, y ahí Pablo lo que va a hacer es tratar de empezar a explicarles que no falló, que la palabra de Dios no cumple lo que nosotros queremos, cumple lo que Dios quiere. Ellos esperaban un rey, un gobernador, un Mesías de una forma, no vino como ellos lo esperaban. Entonces, Pablo empieza a explicar, luego dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí podemos pensar que la interpretación más acertada
es que cuando habla de Israel, está hablando ¿se acuerdan a quién le pusieron el nombre de Israel? Jacob, exactamente. ¿Se acuerdan quién era Jacob? Ya casi están muy... Sí, en realidad sí. El papá se llamaba Isaac. Muy bien. Entonces, ya luego va a explicar un poco más de esto. Pero aquí se acuerdan que le dio el nombre de Israel a Jacob, ¿verdad? Entonces, dice, no todos los que son parte de o hijos de él vienen a ser parte. Ya les voy a explicar más allá. Pero da este pequeño, no todos los que son de Israel son israelitas. Yo estaba pensando, ¿cómo puedo explicar esto? Está un poco complicado de explicarle. Y espero que me entiendan. Puede que nosotros hayamos nacido, no todos nacimos aquí en Ecuador, ¿verdad? Todos nacimos en Ecuador. Y supongamos que nuestro país, Ecuador, es un país con una ideología capitalista. Pensémoslo de esta forma. Nosotros somos ecuatorianos, pero al momento que vamos creciendo, vamos discerniendo, nosotros decidimos qué ideología vamos a aceptar en nuestra vida. Un capitalismo o un socialismo. Más o menos por así va la explicación. No por el simple hecho de nacer o ser parte de la familia de ellos, ya venía la promesa con todo Israel. Esto es lo que va a tratar de explicar Pablo hasta el versículo 13, va a tratar de explicar de que, ¿se acuerdan cuántos hijos tuvo Abraham? Más, tuvo 8. Tuvo 8. Pero de todos esos hijos, la promesa solo estaba en uno. La promesa era solo para uno. Entonces, claro que hubo muchas promesas, ¿no? Que serían un pueblo vasto, inmenso, ¿verdad? Pero la promesa que para nosotros representa, y creo que para todo el mundo es la más importante, es que a través de alguien iba a venir la simiente que iba a salvar el mundo. ¿Esa es a través de quién? Jesucristo. A Jesucristo, pero ¿a través de qué familia, descendencia? Abraham. ¿Ya? ¿Luego de eso? David. No, o sea, sí, pero te pasaste de largo, te saltaste. Jacob. Exactamente. Entonces, el punto está en que está empezando a dar un tema en el que no simplemente importa o es una descendencia física. Está empezando a dar pequeños segmentos para que vayamos nosotros entendiendo. Entonces, aquí lo que quiere decir es que la promesa que pasó por Isaac esa es la que tenía cumplimiento en Cristo, ¿verdad? ¿Sí me entendieron? Verán, en el 6 nos quedamos, ¿verdad? No, yo me expliqué mal, creo, ¿verdad? Todos los que descendieron de todos los hijos que tuvo Abraham, no todos tenían la promesa de que todos iban a venir de ahí Cristo. Si no hubiésemos tenido como 8 Cristos, vino solo uno. Entonces, vamos a tratar de explicar esto de que esta promesa y todo esto no es para los que son según la carne, sino según la promesa. Vamos, para que me entiendan un poco, a Génesis. Creo que no puedo explicarles sin ir al inicio mismo para leerlos. Vamos a Génesis capítulo 12, el versículo del 2 al 3. Entonces aquí es cuando Dios llamó a Abraham. Y miren lo que le dice Dios. Podríamos decir que es la primera promesa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y miren la última parte. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces,
Desde aquí ya empieza esta promesa, por así decirlo. Si seguimos un poco más adelante en Génesis 15:5, sigue otra. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Si seguimos más adelante en el 17:5 y 4. Génesis 17:4. Dice, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, una más, Génesis 22:18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces vemos que Dios le está dando varias promesas, ¿no es cierto? Y en de estas promesas es cuando dice que a través de ti vendrá la simiente, que es Jesucristo. Entonces es por eso que les decía, solo viene a través de uno. Entonces, para entenderme, podría ser, de Abraham tuvo el hijo Isaac, ¿verdad? Ya, ese fue el hijo de la promesa, porque fue en la vejez y todo, Dios le prometió ese hijo. Luego de Isaac tuvo a Jacob, que el otro nombre le puso Israel. Y la promesa continuaría, vendría David y todo esto, y llegaría hasta Cristo. Y es a través de Cristo que se puede cumplir, que se alcanzaría a todas las naciones. Claro que la familia de Abraham debe ser inmensa, ¿no? Debe ser, son países, por así decirlo, pueblos inmensos. Pero el punto está en que a través de la descendencia de Isaac, de Jacob, que llegó luego hasta Cristo, es a través de él que se llegó a todas las naciones. ¿Por qué? Quiero que me respondan antes que yo les explique. Dios le está prometiendo, hasta el 6, solo el 6 les leí, ¿verdad? Muy bien. Leamos el 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, que a través de él será descendencia, eso quiere decir que él va a tener una gran familia por todos los hijos que tuvo. No. ¿Por qué? Sí, por la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Iban a ser bendecidos por la familia. ¿Ya? ¿Qué será? Y ahí vino Cristo. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que somos bendecidos por Cristo. Exactamente. Entonces, lo que estoy tratando de explicarles es que la descendencia va a ser espiritual. Entonces, como les digo, más adelante nos va a explicar un poco más, pero desde aquí ya quiero que tengan esta idea clara, porque si no la tenemos claro desde ahorita, luego se nos va a hacer más complicado entenderle esto. Entonces, por eso le dice aquí, no, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y va a tratar de seguir ilustrando, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice en el 8 un poco, en el 8 también dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y ahí ya está la explicación, ¿verdad? Sino que quería que su mente, quería hacerles difícil para ver si es que se adelantan. Entonces ahí está la respuesta, de que podríamos decirlo así, ustedes creen en Jesucristo. ¿Se podría decir que son familia de Abraham? ¿Por qué? ¿Porque son judíos? No. Por la fe. Por la promesa. ¿Por la fe en qué? Jesucristo en la promesa. Ya, muy bien. Entonces, miren, ahí está el punto, de que no, dice, en el 8 está muy claro, esto es,
no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Si pensamos un momento aquí o acerca de una vida cristiana, yo pienso que también podríamos hacerle una pequeña analogía. Aquí está diciendo Pablo que no por ser hijo de Abraham ya te hace parte del pueblo de Dios. Hoy en día uno de los errores que cometemos la mayoría de cristianos es que por el hecho de ir a una iglesia, de bautizarse, no sabemos si creyó, y tal vez por ahí asistir o por ahí medio creer en Dios, ya se consideran que son hijos o cristianos y han hecho todas las cosas, ir a muchos retiros espirituales, ir a muchas conferencias, ir a muchas vigilias, ir a muchos ayunos, pueden estar bautizados, ir a muchos cultos, pero si nunca tuvieron a Cristo, no son parte de. Entonces, y aquí viene este tema interesante. Sabemos que Pablo está hablando a los romanos, al pueblo, porque había una disputa, ¿se acuerdan?, entre judíos y gentiles. Pero hoy en día, yo me he dado cuenta que los mismos errores que se cometían antes se siguen cometiendo hoy. Diferentes nombres, diferentes circunstancias, pero es lo mismo, se sigue fallando a Cristo. Una vez escuché que si una persona del año 1000, 2000, de los años 1000, predicara, ese mensaje que predicaba, si viniera hoy a la actualidad, debería ser el mismo. Porque no cambian los pecados, siguen siendo los mismos. Ahora con diferentes nombres, pero el robar sigue siendo robar, el mentir sigue siendo mentir. Entonces, el punto está en que tener cuidado de no caer en bueno, estoy seguro que ustedes no, pero tener cuidado de no caer en este conjunto de personas que se cree parte de Dios solo por cumplir todos los rituales religiosos, pero sin entregarle el corazón a Cristo. Y eso es lo que la mayoría de veces sucede. Cumplen todas las cosas, todas cumplen, pero no el tener a Cristo, y el no cumplir esa, pues no tienen nada. Entonces, va a seguir explicando un poco más en el versículo 9 y 10. Dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Entonces, sigue explicando. Abraham tenía muchos hijos, pero los descendientes iban a ser solo los descendientes de Isaac. Ellos fueron los elegidos por Dios. Entonces, el linaje, ya por sí el linaje no te asegura la bendición en ese sentido. Sigue explicando en el 11. Y miren, en el 11 me parece que es una explicación acerca también pareciera que es una explicación acerca de la gracia, pareciera para mí. Porque dice: pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Miren, aquí diciendo que Dios un poquito antes había decidido que Dios ya había escogido que la promesa iba a ser por Jacob, ¿se acuerdan? Pero, ¿en qué momento Dios dijo esto? Cuando ellos ya nacieron y Dios dijo: este se está portando bien y este se está portando mal, ¿a ti te voy a elegir? No. Dios, miren, aquí viene un tema un poco controversial, ¿no? Porque aquí pareciera que Dios escoge, y este es un tema de ciertas creencias, pero yo creo que Él dice que Él escogió a Esaú, y yo pienso que Él dice eso porque Él ya sabía lo que iba a hacer lo que iba a hacer Jacob, y ya sabía lo que iba a hacer Esaú. Entonces, porque muchos piensan que Dios escoge, salvo infierno, salvo infierno, salvo infierno, pero no es así. Yo creo firmemente que el Señor quiere mostrar para con todos misericordia. No todos la alcanzan, por así decirlo. Claro que no depende de ellos, sino de Dios. Pero el punto al que quiero ir es que aquí dice que Dios llamó no por las obras. Él lo escogió a él, no por sus obras, a Jacob.
Y si pensamos un poco más y bueno, leámoslo un poco más. En el 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, aquí, como les dije, pareciera que dice, una interpretación sería errónea, claro. Dios ama a uno y odia a otros. Pareciera que es un Dios que escoge. Muchos creen eso, que Dios escoge a quién va a amar y a quién va a odiar, pero estoy seguro que no. Estoy seguro que Dios dijo esto porque Él ya sabía lo que iba a suceder después. Vemos en las Escrituras que Jacob, a pesar de sus errores y de haber robado a su hermano, Jacob da la impresión de que a él le importan más las cosas de Dios. En cambio a Esaú, según las actitudes y todo, según como él toma la primogenitura, pareciera que no es algo de mucha relevancia para él. Entonces yo creería que por eso dice Dios, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aún no habían nacido, pero él ya sabía lo que iba a suceder. Entonces obviamente dice que él escogió a Jacob, pero él porque ya sabía que Jacob, a pesar de sus errores y de sus fallas, pues él quería entregarle a Dios. Miren, no sé, ¿no? Si Jacob, si Esaú aceptó o fue salvo, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que imagínense, eran hermanos, nacidos el mismo día, obviamente misma madre, mismo padre, ¿no? Pero aún así, uno decidió estar más cerca de Cristo que otro, ¿no? Entonces, algo interesante. Ahora, viene yo creo que esto, miren, todo esta pequeña parte que vimos, se podría Pablo haber dado una explicación como que filosófica. ¿Qué quiero decir? Podría haber dicho, verán, esto sucede por el libre albedrío. Uno escoge querer a Dios y otro escoge no. Yo creo que él podría haber hecho eso, ¿no? Pero es interesante la forma en la que Pablo aquí no se va por mucha filosofía, porque lo primero que se nos viene a la mente es, ¿cómo pues a uno amó y a otro aborreció, no? A ver, quiero que Dios me explique eso. ¿Cómo puede ser posible que ame a uno y aborrezca? No me parece. Eso parece que es un Dios injusto. Eso es lo que uno llegaría a creer, ¿no? Y Pablo, creo que de una manera cortante trata de cerrar este tema. Y aquí en el 14 dice como que nosotros preguntaremos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dios es injusto, ¿por qué hace eso? Escoge a uno y aborrece a otro. Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo diciendo, Él es Dios. Y Él dijo que va a tener misericordia del que quiere tener misericordia y que se va a compadecer del que quiere compadecerse. Entonces, aquí vemos la soberanía de Dios, ¿no? En el 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿y ahora qué hago para alcanzar la misericordia? Depende de Dios dártela. ¿Qué tema para más interesante? Y yo creo que Dios quiere dársela a todo el mundo. Y aquí explica otro poco más. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Diciendo que Él tiene el control de todo y que Él puso a Faraón para mostrar el poder de Dios en Faraón. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí diciendo, ¿no?, que Dios quiso tener misericordia del pueblo judío. Faraón tenía un corazón duro que no iba a cambiar nunca, pues ¿qué hizo Dios? Lo endureció a tal manera. Y nosotros, entonces Dios es un Dios injusto, otra vez, ¿qué Dios para malo? En el 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esta pregunta es como tratando de decir,
entonces no puedo hacer nada, pues todo depende de Dios. Entonces, ¿cómo me puedo resistir a tener misericordia o a tener la ira de Dios? Como uno tratando de cuestionar a Dios. En el 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Miren, yo creo que esto habla mucho sobre la soberanía de Dios. Dios, ¿por qué fue esto? ¿Por qué las circunstancias de mi vida van de esta forma? ¿Cómo le podemos decir nosotros o aconsejarle a Dios de esto? ¿Quién eres tú? Dice aquí. En el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Yo estaba pensando, no. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir de qué parte, bueno, claro que es por la misericordia de Dios, ¿no? Pero nosotros podemos elegir si queremos de recibir la ira o la misericordia de Dios. Yo creo eso. No creo que Dios simplemente, bueno, malo, bueno, malo. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y aquí diciendo que Dios hizo también las personas que no van a creer en Él y las va a destruir para mostrar su poder. Y en el 23, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, les mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Yo creo que nosotros tenemos un privilegio y la misericordia de Dios es tan grande que nosotros podemos ser parte de estos vasos que son para gloria, para honra. Es un privilegio muy grande el haber conocido de Dios, porque claro que vamos a conocer el poder de Dios, pero su amor. Otros tendrán que conocer la ira de Dios, no por las obras, sino por entregar el corazón a Cristo. En el 23, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Hasta el 23 vamos a quedar. Miren, me parece algo que cada uno de nosotros debemos recordar, es que la soberanía y el control lo tiene Dios, y Él lo hace a su manera y a su forma. Y así fue como Él lo hizo, porque Él decidió, a través de Isaac vendrá la bendición, a través de Él, solo para enseñarnos que Él ya lo escogió antes de que Él hiciera algo. Él ya conoce las circunstancias, Él ya sabía. Y asimismo, Él sabe a quién va a dar su poder y su ira. Y nosotros tenemos, como le dije hace un momento, la gran bendición de haber conocido de Cristo. Y creo que es un regalo muy grande y que debemos estar muy agradecidos por eso de Dios. Entonces vamos a quedar aquí y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú dices que quieres mostrar misericordia, pues a quien tú quieres mostrar misericordia, y estoy seguro que fue tu misericordia la que nos alcanzó, y por eso estamos escuchando de ti, leyendo de ti, confiando en ti, y bueno, te entregamos nuestro corazón. Padre Celestial, gracias, porque si dependiera de nosotros, pues estaríamos a un lado nomás, pero fue tu amor, fue tu misericordia la que llegó a nuestra vida, y por eso estamos completamente agradecidos. Gracias por tu palabra, gracias por recordar que tú nos escogiste, Dios eterno, que nos permitiste ser de ti, Dios. Dios eterno, bendícenos y cuídanos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, entonces, hoy no hay anuncios.